Contanos un poco en qué año comenzó, cómo se desarrolló, cuántas administraciones presidenciales y cuál fue un poco el esfuerzo así a grosso modo. Bueno, la comisión empezó en 1997 en un entorno bien difícil, casi al final del periodo del doctor Calderón Sol. Nos invitó un mes de mayo del 97 a pedirnos que hiciéramos una propuesta de plan de nación a 6 personas. Abelardo Torres es el que hace falta. Discutimos muchísimo, asumimos la tarea de presentar bases para un proceso de diálogo. Los 6 con experiencia muy diferente, con espacios de desarrollo muy diferentes, pero una de las cosas más importantes es que después de un diálogo profundo nos fuimos educando mutuamente y adoptando una visión común, un compromiso compartido. Fueron muchas horas de diálogo. Considero que una de las características del trabajo de la comisión fue la disciplina, la entrega, la independencia, la capacidad de escucharnos. ¿Puedes acercártelo? La capacidad de escucharnos. Y el 16 de enero del 98 presentamos las bases para el Plan de Nación. Bases que suscribimos los 6. Cada palabra, cada adjetivo, cada punto y coma, la asumimos de manera total. Posteriormente, el presidente nos invitó a un proceso de consulta. Creo que el país en ese periodo desplegó una gran cantidad de recursos para hacer por primera vez una consulta territorial. Fuimos a todos los municipios, a todos los departamentos, organizamos talleres, facilitamos talleres sobre una propuesta, porque uno de los principios de la comisión fue: hay que empezar a discutir con algo escrito, con una propuesta para no perdernos. ¿Y qué aprende uno de todos esos talleres que hubo y de las asambleas departamentales? La gente sabe lo que quiere, la gente tiene criterio, la gente tiene propuestas específicas. No hay que estárselas inventando. El gran problema es cómo se canaliza. Después de esa consulta surgen acciones iniciales del Plan de Nación. Se la propusimos al presidente Flores. Acciones iniciales, perfiló un enfoque territorial. Creo que ese es un aporte importantísimo de la comisión, un enfoque territorial. Hay que pensar en el territorio, con su gente, con su organización, con sus características, con sus potencialidades. Y fue ahí que perfilamos 5 grandes regiones. Y para cada región pusimos el proyecto que más interesaba a la gente. Por ejemplo, en la zona norte fue la carretera longitudinal del norte. Y la gente pudo esperar desde 1998 hasta el 2007 que apareció la MCC para hacer realidad ese sueño que venían arrastrando con más de 50 años de esperanza. Fueron 3 administraciones de gobiernos municipales los que participaron en esa mesa y hicieron posible esto. Acciones iniciales fue eso. El presidente Francisco Flores y su equipo nos preguntaron: ¿y cuánto cuesta eso? Y eso motivó a que la comisión trabajara una segunda propuesta ya con cuantificación, acciones territoriales del Plan de Nación, en donde cada región tuvo una agenda de intervenciones fundamentales. En ese proceso organizamos alcaldes y uno puede decir: la gente de El Salvador, sí nos podemos poner de acuerdo. Claro que podemos ponernos de acuerdo, porque el puente, la carretera, el desarrollo, el bienestar no tiene color partidario. Creo que uno de los ejemplos más importantes fue la mesa gestora de la carretera longitudinal del norte. Todos la soñaban y los funcionarios decían: no hay dinero, que es lo tradicional, ¿verdad? No hay dinero para responder a lo que la gente quiere. No está en presupuesto. Creo que una de las características importantes de una visión de país es tener ánimo y optimismo y un trabajo sostenido. Los alcaldes no soltaron el esfuerzo
hasta no ver cubierto la expectativa que tenía su gente. Y creo que en el trayecto uno va encontrando aliados. Una importante aliada para hacer realidad la visión de país que la gente tiene en el territorio, que en la zona norte fue la conectividad vial, fue la ex embajadora Linkins. Ella fue la primera que nos advirtió sobre la oportunidad que iba a tener el país para concursar a la cuenta reto del milenio. Y fue una gran esperanza, por eso surgió Fomilenio. Y en ese trayecto, diputados de todos los partidos políticos nos acompañaron. Montamos un grupo de acompañamiento en la Asamblea Legislativa y nos acompañaron. Nos acompañaron los empresarios en Casalco, en ANEP, en la Cámara de Comercio, nos acompañaron los ciudadanos. Y uno puede decir, ¿cómo hacemos para que esta visión concreta, específica, realmente pueda ser realidad? Al inicio que Luis hacía su comentario sobre por qué era importante en esta coyuntura tener una visión de país, yo destacaría algo importante: el ánimo. Tenemos que mejorar el ánimo del país, porque de lo contrario, ¿quién va a invertir recursos para multiplicarlo, generar empleo, generar bienestar? Entonces, la comisión duró 12 años, Francisco Flores y luego el presidente Saca. El presidente Saca dio un gran apoyo. Creo que la coyuntura de la dolarización fue poco favorable para la visión de país, porque obviamente se requiere un diálogo sincero, compartido, compromisos, continuidad, capacidad de asegurar que las instituciones respondan a lo que la gente quiere. Pero yo digo, sí tenemos visión, la gente sabe lo que tiene que. Y quiero comentar una experiencia que tuvimos en la consulta. Los ciudadanos no les interesa qué color es el partido político. Con David estuvimos en una asamblea departamental y la persona que habló ahí, voy a repetir lo que dijo porque nunca hay que olvidarlo, su tema fue, cuando hicimos la agenda de la visión de país, sella como sella, sella con quien sella, pero que sella. Entonces, una visión de país que la gente la tiene requiere una institucionalidad comprometida. La comisión tuvo el papel de canalizar las propuestas de la ciudadanía y creo que eso es importantísimo. Hubo autonomía, hubo independencia, hubo capacidad de respetar todas las propuestas, hubo realismo y siempre se mantuvo el optimismo por hacer que los proyectos sucedieran. Un ejemplo muy importante ha sido la carretera longitudinal del norte. Creo que Fomilenio respondió y por eso es tan apreciado. Pero también hay otros ejemplos. El Muelle de los Coquitos. El Muelle de los Coquitos, que fue una propuesta, una exigencia de la ciudadanía en la Unión para acompañar esa inversión millonaria en el puerto de la Unión y casi duró 15, 16 años en hacerse realidad. Entonces, hacer realidad una visión de país requiere tener institucionalidad. La experiencia de la comisión fue de 12 años. Lo que creímos que iba a ser un año y medio, fueron 12 años. Y lo que yo puedo decir es lecciones positivas muy importantes. La gente tiene una propuesta de país, la gente sueña con un mejor país, la gente está dispuesta a participar en la construcción de un mejor país. Lo que tenemos que asegurar es que funcionen las instituciones que deben hacer realidad lo que la gente quiere. Ese es el gran reto. Roberto, cuando uno oye 12 años, hay mucha agua que pasa debajo del puente, ¿verdad? Y debe haber habido altibajos en todo ese tiempo. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, ¿fue igual a través de todo el tiempo? ¿Por qué terminó? Además, al final, ¿verdad? A ver, voy a comparar un poco la experiencia de la comisión en los distintos gobiernos. Digamos que Calderón Sol creó el carro, ¿no? El carro de la comisión. Durante el periodo de Flores, yo diría que fue parqueado ese carro, a pesar de que no, pues, digamos, se le dio
digamos, eliminación, pero sí se quiso sacar a pasear un poco con el tema del periférico, la consulta del periférico, pero no salió. Iba a tener un despegue muy grande ese carro cuando fueron las acciones iniciales del Plan de Nación, algo que costó mucho construir. Hubieron incluso pláticas muy reservadas durante meses entre Francisco Flores y Chafik Handal, promovidas por la comisión para que el frente se incorporara a la experiencia, al planteamiento de las acciones iniciales. Me acuerdo que fue en noviembre del 2000. Bueno, ahí tengo varias anécdotas, pero el hecho es que pues, después vino la dolarización y vino la reconstrucción, y eso más bien distanció, digamos, las posiciones del gobierno con el frente, y eso dificultó el lanzamiento, yo diría, de las acciones iniciales. Durante el presidente Saca, inicialmente estuvimos también parqueados, se nos sacó solamente a pasear para el tema del Fomilenio, para que pudiéramos sacarlo de Fomilenio, y en el gobierno de Fundes, pues lo desmantelaron el carro. Y lo digo que creo que fue un error no tanto por los choferes o las personas, que las personas pasan, sino creo que fue un error el haber abandonado la idea. Creo que ahí habían muchísimas ideas de trabajo de muchos años, de mucho entendimiento recogido, y pues, como digo, el carro se desmanteló. Y bueno, eso fue un poco la historia, al menos de nuestra relación con el gobierno. También hubo relaciones que podemos contar con dirigentes políticos, con empresariales, sociedad civil, etcétera, pero creo que ese quizá un poco el recorrido que tuvimos de altos y bajos, ¿no? Como Comisión Nacional de Desarrollo. Doctor, ¿cómo lo recuerda usted? ¿Qué le agregaría a eso y qué vería para adelante de lo que fue la experiencia? Mire, yo quiero recordar un hecho muy concreto. Cuando nosotros sacamos las bases para el Plan de Nación, imaginamos un proceso de, digamos, de viabilización del plan. Y pensamos en grupos gestores en el territorio y en un grupo gestor nacional, que lo pensamos ingenuamente como el conductor principal del proceso. Se reunió, eran, digamos, liderazgos políticos, institucionales, digamos, la cúpula del país. Bueno, ese grupo se reunió un par de veces y murió. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, en el país el problema no son las bases, el problema son las cúpulas. Y entonces empezamos a hacer nuestra consulta ciudadana. Y como ha dicho Roberto y como ha dicho Sandra, pues iniciamos el camino en el terreno, dentro de lo posible, con los altibajos y las dificultades que son previsibles, pero que básicamente el proceso continuó bien. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en el desarrollo de la zona norte, hicimos el proyecto mucho antes de que apareciera la posibilidad de Fomilenio. Y aquí vino una cosa, esas cosas que uno dice son providenciales. La realidad tiene también sus vínculos con la providencia. De repente aparece la posibilidad del Fomilenio como una especie de apremio, porque ustedes recuerdan que El Salvador apoyó a Estados Unidos en su campaña en Irak. Y entonces eso le dio al gobierno pues mucha prestancia y la posibilidad del Fomilenio inmediatamente. Pero había que hacerlo pronto y el gobierno no tenía ningún proyecto. El único proyecto terminado, es decir, disponible, era ese proyecto de la zona norte, que estaba terminado. Tanto es así que cuando el gobierno lo propuso, hubo que repetir algunas cosas que ya estaban hechas para que los señores norteamericanos vieran que participaban en el parte de la elaboración del proyecto. Ya todo estaba hecho. Por ejemplo, nosotros habíamos
logrado el consenso de los 49 alcaldes de la zona para el trazo de la carretera. Eso tuvo que hacer una serie de reiteraciones para entrar un poco en el proceso. Y fue difícil porque en el gobierno había mucha gente que no quería la zona norte. Decían, no, es que fíjense que ¿por qué no presentamos mejor las quebradas de San Salvador? Nosotros le dijimos, mire, el problema de las quebradas es muy importante, pero perdonen, no solo San Salvador existe. Y justamente ese centralismo es el que ha producido muchos de los males que ahora tenemos. Yo solo quiero agregar algo que está como al margen de esto, pero creo que es muy importante. Aquel esfuerzo tuvo su característica. Fue una decisión gubernamental, se creó la comisión, trabajamos, logramos hacerlo a lo largo del tiempo y es muy importante. Digamos, es un referente. En este momento se necesita una cosa diferente. Aquí estamos hablando de visión de nación, lo cual desde luego es la base filosófica. Pero yo pienso que lo importante es convertir esa base filosófica en algo concreto. Y ahí tiene que haber una metodología para que la cosa funcione. Yo creo que lo primero que tendría que hacerse, y esa es una opinión muy personal, es que los liderazgos políticos acuerden la necesidad de ponerse de acuerdo. Porque si no acuerdan eso, en el camino se les sale todo por la borda. Que acuerden concretamente la necesidad de ponerse de acuerdo en lo que es una visión concreta de país. Y después de eso, que acuerden el proyecto de nación, que no es lo mismo que la visión de nación. Y después de eso, que acuerden la metodología para avanzar en el trabajo, la agenda de nación y al final el calendario para poder echar a andar esto, porque siempre estamos en las mismas, acordamos esto y ahí queda. Visión, acuerdo de necesidad, proyecto y después agenda y calendario. Si no, nos vamos a quedar siempre en las mismas. Y además no empezar por el final, no empezar por los acuerdos concretos, hay que empezar por los compromisos básicos. Y el primero, yo reitero, perdonen la reiteración, es acordar la necesidad de llegar a ponerse de acuerdo. Y además de eso tendría que ir acompañado por un acuerdo de dinámica gubernamental. Yo creo que en todas partes existe una tentación que hay que superar. La tentación de los gobiernos de vivir entre dos síndromes. El síndrome de antes de mí, la nada. No había nada, yo vengo a hacerlo todo, perdonen. Y el síndrome de después de mí, el diluvio. Yo creo que tenemos que entrar en esas cosas para que las cosas funcionen. Perdonen por las imágenes. Ahora, doctor, usted nos decía que el problema son las cúpulas, pero después nos dice que se necesita un acuerdo de cúpulas. ¿Cómo lo contrastamos ahí? No, es que lógicamente, porque el problema son las cúpulas, hay que hacer que ellas se entiendan. Porque mire, también hay una especie de tendencia histórica a pensar que si yo no me entiendo soy fuerte y que si me entiendo soy débil. Eso es un concepto absolutamente perverso. Ahora, Sandra, obviamente que necesitamos acuerdos políticos y aquí podemos estar nosotros discutiendo tantas cosas y ponernos de acuerdo en todo lo que querramos, pero si no hay un acuerdo político básico, al final de cuentas, como dice el doctor, y digámoslo claramente, entre los 5 candidatos a la presidencia que hay ahora, va a ser muy difícil que podamos soñar con una visión de nación, ¿verdad? Entonces, ¿tú ves esa posibilidad y en qué plazo lo ves o en qué momento crees que se debe hacer? Yo sí veo esa posibilidad. Yo creo que el país tiene muchísimas iniciativas que han convocado la capacidad, el entusiasmo, el compromiso de distintos sectores. ANEP, la Cámara, PNUD, FUSADES, la Comisión. Y en este esfuerzo que han participado muchísimas personas, por ejemplo, en la consulta especializada de las bases del Plan de Nación, fueron 411 profesionales.
Muchos de ellos han sido ministros. Se ha ido logrando un acuerdo, han ido tomando posiciones en lugares donde deben tomar decisiones. En este esfuerzo también empresas han ido acompañando. Yo quiero destacar el acompañamiento que tuvo Cemento Cesa en aquel momento para apoyar todo el trabajo de los alcaldes. Creo que hemos ido logrando esto. Ahora yo creo que hay que generar espacios para asegurar que estos liderazgos políticos definitivamente se comprometen con 3 cosas fundamentales para toda la ciudadanía. Tú hablabas del tema de educación. Nosotros en las bases hablamos, necesitamos un país que supere la marginalidad y la exclusión social. ¿Cuál es la mejor forma para superarla? ¿Cuál es el mejor instrumento que podemos nosotros como país darle a la población? Yo comparto contigo que es educación y la mejor educación, pero eso va a significar hacer grandes acuerdos con los actores fundamentales de la educación, los maestros. No podemos tener maestros indiferentes, no podemos tener maestros que no sea reconocido el papel que tienen aquí en el país. Tal vez ahí podríamos empezar un acuerdo. La zona norte, perdón que vuelva a insistir en eso, el tema de la integración al desarrollo era a partir de la conectividad vial. Si no había conectividad vial, difícilmente íbamos a poder tener más armonía en la distribución de las oportunidades. Entonces yo creo que el país tiene bastantes iniciativas, creo que durante todo este periodo la sociedad civil, los gremios, los profesionales, las universidades han avanzado hacia un punto de tener una agenda. Hagamos que las cosas sucedan, tengamos un ánimo comprometido, sentemos a la gente y comprometamos con darle seguimiento, porque en esto no se vale decir, aquí le traigo mi propuesta, hágase cargo usted de hacerla. Aquí está nuestra propuesta y esto es lo que vamos a hacer. Se requieren muchos compromisos de ambas partes, porque esto requiere sacrificios. Claro que sí. No podemos tener un compromiso con construir una visión de país en donde no estemos dispuestos a sacrificar ciertas partes de lo que nosotros tenemos. Entonces yo sí creo que hay mucho ánimo para tener acuerdos. Creo que es importantísimo que recuperemos ese buen ánimo de país, que sintamos estos 20,000 kilómetros como el espacio en donde yo quiero vivir y asegurar bienestar. Sentemos a los que van a tomar decisiones y comprometámonos en darles efectivamente seguimiento. Creo que hemos avanzado. Ahora hay que asegurar que a todos nos interesa la cosa pública. No es que el ministro va a hacer su tarea. Hagamos que el ministro responda a lo que la gente quiere y ojalá tengamos buenos canales, ojalá tengamos el acompañamiento de los medios de comunicación, ojalá tengamos esa paciencia, esa perseverancia y ese optimismo. Yo quiero destacar eso. Hay lecciones. 60 años les costó a la gente del norte su carretera longitudinal del norte. 60 años. Compitieron con la carretera del litoral y no desmayaron en el intento de posicionar ese proyecto en la agenda nacional. Y eso permitió hacer realidad la carretera longitudinal del norte. Comprometámonos con 2 cosas, pero comprometámonos en asegurar que se convierten en realidad. Yo sí creo que hay recursos dispersos, poco aprovechados, pongámoslo en la agenda que nosotros tenemos, pero asumamos el compromiso y el sacrificio que eso significa. Roberto, yo veo aquí a candidato a la vicepresidencia, un candidato a la presidencia, estaba Norman también hace un rato. Veo una disposición de parte de los diferentes equipos, veo personas del plan de gobierno del FMLN, de Unidad, etcétera. ¿Tú ves esa disposición y esa posibilidad de llegar a acuerdos políticos en el futuro cercano en el país o lo ves más distante? ¿Cuál sería el plazo que tú verías de esto? Es difícil responder porque, a ver, yo creo que desde hace muchos años uno viene oyendo
que el país necesita acuerdos. Lo venimos oyendo no desde ahora, desde hace años. Es decir, todos piropeamos, ¿no?, el acuerdo, pero nadie se quiere comprometer con ella, ¿no? Y el punto, creo, es que ya no bastan declaraciones de decir hay que tener acuerdo. Como decía David, hay que tener compromisos. Los compromisos se tienen que traducir en una agenda, la agenda tiene que traducirse en un cómo y en un cuándo y en unos recursos, ¿no? Ahora, eso hasta ahora yo no lo veo. Que si es necesario, por supuesto, y que si es posible, también, ¿no? Pero creo que los esfuerzos tienen que estar dirigidos justamente a tratar de que esa necesidad que todos vemos, que es el establecer acuerdos, pueda realmente traducirse en un compromiso que es, como digo, todavía lo que yo siento que falta. ¿Cómo vamos a comer el tema de los acuerdos? ¿Cómo los vamos a cristalizar en lo concreto? ¿Y cuáles son los compromisos que estamos dispuestos a adquirir? Porque no hay otra manera de gobernar este país, no hay. Este país está al borde de situaciones serias y graves, en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno social. Y no hay otra manera. Lo que pasa es que todavía no formulamos las formas en específico de cómo hacerlo. Doctor, a usted le tocó que trabajar en los acuerdos de paz y ahí hubo ciertos catalizadores que llevaron a que eso se iniciara y se concretara, ¿verdad? ¿Usted ve algún catalizador hoy en día o que estemos en un momento propicio para generar una visión de nación y un proyecto de nación? Lo que verdaderamente posibilitó el trabajo y la solución fue la realidad. Mire, cuando las dos partes, sin decirlo, porque esas cosas nadie las dice, evidentemente, cuando las dos partes se dieron cuenta, con muchos dolores estomacales, que la solución militar era imposible, tuvieron que encaminarse por la otra solución. Fue la realidad. Yo cuando oigo decir que de Estados Unidos vino la orden, que las grandes potencias en aquel momento además estaban ellas mismas en un problema gravísimo. Entonces fue la realidad nacional e internacional. Y en este momento, ¿qué es lo que puede mover las voluntades? No es una inspiración de ningún tipo, es la realidad. Estamos llegando a un punto, como decía Roberto, en que la insostenibilidad está a la vista en todos los órdenes, justamente por no haber atendido a la realidad. Entonces yo siento que ese va a ser el gran motor que los va a llevar a todos a que entren en esta dinámica. Porque dígame usted, Luis, usted que es experto en esto, ¿de qué manera podemos nosotros solventar, por ejemplo, el tema fiscal del país, el tema de la sostenibilidad financiera del Estado? Necesitamos hacer esfuerzos grandes en los ingresos, en los gastos, en las pensiones, en todo, pero eso exige medidas que no las puede tomar nadie en concreto y en solitario. Ya está visto, y ahora se dice, no, mire, perdonen, el tema de las pensiones, yo no, perdonen, no, yo no, el que venga el otro, ¿verdad? Es tan dura la cosa. Entonces, es la realidad el catalizador. Ahora, cuando uno no atiende a la realidad, entonces sí está en problemas. Y creo que tenemos que superar dos cosas que son muy importantes y que yo llamaría la ceguera selectiva y la sordera selectiva. Ver solo lo que quiero ver y oír solo lo que quiero oír. No, perdone, la realidad no perdona eso. Entonces yo creo que ahí está el gran factor y ya está llegando al punto de hincarnos sobre maicillo la realidad. Sí. Sandra, yo creo que el doctor ha tocado un tema fundamental, por ejemplo, que es todo el tema fiscal, el tema de las pensiones, todo estos son temas que al final van a tener costos políticos importantes y que no los va a poder tomar un solo partido. Y lo más fácil es seguir con un populismo de regalar lo que no tenemos, seguirnos endeudando hasta que ya no nos presten, ¿verdad? Pero ¿será que los políticos pueden ver esa realidad
y que esa realidad los obligue a tomar esa decisión? Yo esperaría que sí, porque deben tomar decisiones, pero también en esta obligación de tomar decisiones deben educar a la ciudadanía. Pongo el ejemplo de pensiones. A los pensionados y a los futuros pensionados deben educarnos en lo que está por venir, en lo que ya está aquí. Y por eso yo hablaba de que se requieren sacrificios, porque obviamente a nadie le va a gustar que le digan, mire, vamos a ampliar la edad de retiro. Pues sí hay que ampliarla, ¿verdad? La esperanza de vida es mucho más amplia ahora. No es posible financiar 40 años a un pensionado. No es posible. Las mujeres viven más que los Las hombres. mujeres vivimos más que los hombres. Somos más felices, por eso digo nada. ¿Cómo? Es decir, entonces realmente es insostenible financieramente este sistema. Pero todos queremos ignorar ese tema. Siguiente, uno escucha las demandas que tienen los sindicatos de la Corte Suprema de Justicia, miren, a cualquiera lo indigna. Es imposible que logremos financiar eso. Hay que educar a los sindicatos. A mí me interesa mucho que funcionen bien, pero es imposible que cubramos esto. Siguiente, las demandas que tienen los desmovilizados. Es imposible pagar esas demandas que tienen. ¿De dónde vamos a sacar $10,000 para cada uno para indemnizarlos? Entonces, si los políticos, los dirigentes políticos no asumen con responsabilidad su tarea de tomar decisiones y en esa responsabilidad nos educan, miren, vamos a llegar a un problema terrible. Es decir, se requiere, por eso digo, conocer la realidad y asumir el costo que tiene poder financiar más educación, poder priorizar más a los chicos y a los jóvenes, porque el país no puede financiar todo al mismo tiempo. Nada más apostémosle a algo de manera concreta, que inspire. Singapur se ha redefinido 10 veces, del 60 para acá. El Salvador tiene, en un proceso de discusión que tuvimos, facilitado por el PNUD, en donde participamos alrededor de 15 personas, casi 500 años, y en 500 años solo nos hemos pensado 3 veces. Y no nos ha salido tan bien la tarea. Entonces, ya es hora de que tomemos en serio el poder tomar acuerdos. De aquí al 2024 son 6 las elecciones. Calculemos los que estamos gastando ahorita en las elecciones. 80 millones por evento electoral. Y tenemos 6 hasta el 2024. Entonces, es imposible que no exijamos que tomen decisiones y es imposible que no exijamos que nos generen una cultura ciudadana comprometida con el país y con el futuro. Y para eso requerimos otro perfil de políticos. No es posible que me pidan sacrificios y ellos estén en la Asamblea Legislativa o en la Corte Suprema de Justicia financiándose lo que se están financiando. Roberto, cuando hablamos de educación, por ejemplo, y hablamos del tema de los subsidios, una de las cosas, por ejemplo, el tema de los paquetes escolares, los uniformes, los útiles, todo esto. Y cuando hablamos del gas, cuando hablamos de la electricidad, cuando hablamos de un paquete de subsidios, que en total las transferencias del gobierno al año superan $900 millones hoy en día, y solo de subsidios son casi 500. Con eso podemos hacer una carretera longitudinal del norte por año, ¿verdad? ¿Cómo dirías tú que debe de enfocar el político el hecho de necesitar votos, seguir diciendo que va a dar algunas cosas, pero ser responsable fiscalmente y que los demás partidos políticos asuman esa responsabilidad en conjunto, pues? En una reunión privada que tuvimos hace un par de meses, había 2 dirigentes, altos dirigentes de Arena, 2 altos dirigentes del Frente, un par de empresarios. Ahí alguien planteó un menú de posibilidades de cosas que hacer y entonces planteó que bueno, la reducción
de los fondos para los paquetes escolares y uniformes era uno de los tantos como menú. Bueno, ahí alguien saltó y dijo, no, eso no se discute, punto. No. Después otro del mismo partido, un poco más abierto, dijo, bueno, pues hay que considerar otras posibilidades porque no se trata de todo o nada. Puede decir, mire, hay una parte de paquetes escolares, si son 70 millones, pues mire, dediquémosle 40, focalicemos a las zonas donde más se necesita y los otros 30 ocupémoslo para otra cosa, incluso que puede servir para fondos de estímulo, ¿no? Para la producción de zapatos y de uniformes, ¿no? Y hay otras maneras de enfocarlo, pero cuando uno tiene ya la actitud de entrada, no se puede, lo que estamos viviendo es decir, cómo la efervescencia electoral predomina ganar el voto. Y es curioso ver cómo justamente, por ejemplo, cómo los subsidios, sobre todo, se dispararon, la práctica de elevar los subsidios, se dispararon en el 2008, mediados del 2008, justamente el periodo preelectoral de las elecciones del 2009, y ahora se han vuelto a disparar, a pesar de que se sabe que eso no es sostenible. No se puede sostener, así de sencillo. Se ha podido sostener ahora porque estamos prestando, porque tenemos tarjeta de crédito con los letes para estar prestando, pero no se puede sostener a la larga. Y no hacerlo es irresponsabilidad, o sea, estamos gastando irresponsablemente un dinero que no es nuestro. Y eso es lo que, con el tema de los subsidios, si nos negamos solamente a debatirlo, es decir, que ni siquiera estamos planteando hágase, simplemente discutamos alternativas para cómo abordar, porque los subsidios no son ni buenos ni malos, todo depende cómo se den, a quién se le den y cómo se den. Pero si de repente decir, mire aquí, sobre todo la presión electoral obliga a estar, ¿no?, extendiendo los subsidios y para ello yo vengo y me sigo endeudando, eso es irresponsabilidad. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pues yo creo que hay lo que les decía de los uniformes es una de las maneras, pero hay otras cosas que se pueden hacer para ir focalizando. Desde hace cuánto venimos oyendo lo del transporte público, yo sé que aquí hay sectores transportistas, pero miren, el transporte público, el subsidio, es decir, el subsidio tiene que estar también condicionado, como se da en otras partes, condicionado a las mejoras, condicionado a que no echen humo, condicionado a una serie de cosas. El problema sigue y el subsidio sigue, claro, se ha reducido, pero siguen los mismos problemas. Y pregunto, ¿los subsidios están realmente resolviendo los problemas? Pues yo no veo así que haya mucha… Y los subsidios tienen un componente totalmente electoral. Si de repente se acuerdan ustedes que había una propuesta del gobierno de dar el subsidio a la electricidad, si no me equivoco, eran de bajarlo a 100. Pero de repente pues pasó por la asamblea y bueno, hubo presión por cuestiones electorales que lo subieran el subsidio a 200, porque electoralmente, imagínense ustedes lo que significa cortar un subsidio, ¿no?, de la electricidad o otro subsidio. Igual los transportistas pues quitar subsidio electoralmente es un problema, ¿no? Pero tarde o temprano tenemos que enfrentar esto porque el país no puede seguir, imposible, no puede seguir en esa ruta. Doctor, el plan de educación 2021 fue con una visión de largo plazo, pero se dejó de lado y se hizo otras opciones, digámosle así. ¿Cómo hacemos para que en realidad podamos y por dónde comenzamos para desarrollar este plan, ¿verdad? Para que no se desechen las cosas buenas que haya, que tengan una visión de largo plazo, pero que sí podamos comenzar a ponernos de acuerdo y qué plazo podríamos darnos, porque también los tiempos, como usted decía, son bastante escasos, ¿verdad? Sí, realmente tiempo ya no hay, o sea que las cosas se tienen que hacer ya. Y yo creo que hay una palabra a la que yo me quería referir, que es la palabra continuidad. Y quiero traer un punto muy importante. Fomilenio 1, que José Ángel estuvo ahí haciendo un papel tan decisivo en esto, y que logró sobrevivir el proyecto de una manera tan saludable en buena medida porque lo teníamos con Estados Unidos. Eso fue un factor muy importante. Pero fíjese usted, Fomilenio 1, el desarrollo de la zona norte como Fomilenio 1 fue muy exitoso. ¿Y ahora qué?
Yo le preguntaba hace algunos meses a José Ángel, bueno, y después de que concluye el compacto, como le llaman, ¿qué? Porque ese es uno de los problemas nacionales, que hacemos cosas y las dejamos. Porque fíjese usted, ese era el inicio del desarrollo de la zona norte. Ahora nos tocaría a nosotros continuar el esfuerzo, quizás con más intensidad, para que ese desarrollo no solo se potencie y continúe, sino que vaya expandiéndose lo más que se pueda, porque ahí las cosas solo están empezadas. Si cuando uno constata todo lo que se ha invertido a lo largo del tiempo en el país, son cantidades increíbles, pero como nada tiene continuidad. Como el Puerto de la Unión, por ejemplo. Pues sí. Entonces, yo siento que el problema continuidad es parte de nuestra gran tarea pendiente. Sí, las cosas no concluyen según el calendario político. El calendario político es uno, el calendario real es otro. Porque además de eso caminan a ritmos diferentes y tienen lógicas distintas. Ahora, si uno quiere que el calendario real se equipare al calendario político, ahí entren en todas las distorsiones que hemos visto y seguimos viendo. El calendario real tiene su propia lógica y es el calendario permanente. El calendario político es la lógica del canguro dando saltos, pero ese no es el calendario real.